Es un tema muy, pero muy amplio, pero se resume en lo que Dios hizo en Cristo Jesús. El carácter piadoso de Dios debe reflejarse en nuestras vidas. Usted tiene que ser conocido por ser un hombre o una mujer piadosa. Y esto abarca algo muy grande. Si a mí me conocen en la iglesia, yo debo ser conocido porque soy piadoso. Si a mí me conocen afuera de la iglesia, me tienen que conocer porque soy piadoso. Y el concepto lo voy a definir bien y voy a decir dónde se aplica, cuáles son sus beneficios y dónde está su práctica, que eso es lo que me interesa, practicarlo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo doy comienzo a este sermón. El texto base se encuentra en 1 Timoteo 4:7. Y aquí hay cosas, hermanos, que no aprovechan, pero la piedad para todo aprovecha. Ojo, hay cosas que no aprovechan para nada, pero sí hay otras cosas que se aprovechan, como en este caso la piedad. Hay cosas que te van a desgastar, que van a hacer perder el tiempo en tu vida espiritual, que no te aportan nada ni suman, pero la piedad para todo aprovecha. Y ese es el enfoque de hoy día, establecer la piedad en nuestras vidas. Tú puedes decir, o yo puedo decir, he sido salvado por Jesucristo, ¿sí? Me he acercado a la gracia de Dios por medio de la fe, ¿sí? Pero tienes que establecer la piedad en tu vida. Y eso se hace por intermedio de disciplinas espirituales, que las vamos a ver. Hay disciplinas espirituales que te van a permitir ser y llegar al fin que es la piedad. Si yo no las practico, no puedo ser piadoso. No puedo decir que yo soy un hombre o una mujer piadosa de Dios, si yo no practico estas disciplinas que Dios dejó. Así como Dios le dejó al pueblo de Israel un tabernáculo para que se pudieran acercar a Él, nosotros hemos visto Levítico. Así como les dejó un medio de gracia y les dejó todas las instrucciones precisas para que ellos se acercaran a Él, de la misma manera Dios ha puesto disciplinas espirituales que algunos practicamos, pero muchas veces no con tanta frecuencia con la que deberíamos hacerlo. ¿Amén? El contexto completo está en 1 Timoteo 4, del 6 al 16. ¿Ya? Y el texto con el cual me voy a apoyar es 1 Timoteo del 3, del 14 al 16. Pero primero vamos a leer el primer texto base. ¿Amén? Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Ya? Ejercítate para la piedad. Pero desecha esas fábulas profanas, esas conversaciones, esas cosas que no te aportan al Evangelio, que no te aportan a la vida espiritual, que no te edifican para nada. Deséchalas. Desecha esas cosas. No deben estar en ti, sino que al contrario, ejercítate para la piedad. Amén. Entonces hoy día vamos a reflexionar sobre este tema que es bastante crucial para nosotros. ¿Ya? Pablo, por supuesto, le da una orientación a su discípulo amado, a Timoteo. Le da instrucciones de cómo dirigirse, porque él estaba a punto de partir del escenario de esta vida. Estaba en la cárcel y él estaba a punto de partir. Y estaba preocupado por la iglesia y estaba preocupado por su discípulo. Estaba preocupado por Tito, estaba preocupado por sus colaboradores. Pablo iba a ser decapitado por causa del evangelio. Entonces él quería dejar la raya, quería dejar la línea marcada. Quería decir, esto es lo que tiene. Así tienes que conducirte dentro de la casa de Dios cuando yo no esté acá. Entonces, si yo quiero saber cómo me debo conducir dentro de la casa del Señor, tengo que leer obligadamente la primera y la segunda carta de Timoteo y la carta de Tito. Amén. Entonces, Pablo le da instrucciones, le da orientación a este discípulo amado. Y le dice claramente, rechaza las fábulas profanas. Hay conversaciones, hay cosas que no tienen mucho sentido, como les vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, que nosotros estemos conversando. ¿Me entienden? Por ejemplo, discutir por una doctrina que no es esencial. Por ejemplo, entender de que este pastor lo hace mejor que este otro. No tiene sentido. Hay cosas que no tienen sentido.
Porque nosotros vivimos una realidad distinta a cualquier otra congregación. Somos esta iglesia, con estos miembros, y debemos buscar un solo propósito: crecer, madurar, establecer el reino, ser piadoso y hacer la voluntad del Señor. Yo estoy llamado para eso, usted también. ¿Ya? Pero ¿por qué es tan importante este tema? Porque es fundamental para nosotros. Que usted lo entienda hoy día correctamente. Porque esto nos enseña cuál verdaderamente es nuestra relación con Dios. Si acaso de verdad tengo una relación con Dios. Usted puede decir: yo tengo una relación con Dios. Pero si no hay piedad en su vida, no hay una vida de misericordia, de piedad en su vida, usted no tiene una correcta relación con Dios. Por lo tanto, no estamos agradando a Dios en ese aspecto. Yo tengo que establecer lo correcto, lo que a Dios le agrada. Y muchas veces eso que a Dios le agrada, que en usted puede estar sucediendo, a lo mejor a algunos hermanos no le van a agradar. Porque usted va a ir creciendo, 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 y los demás se van quedando atrás. Y no es porque Dios haya fallado en su palabra, sino porque simplemente nuestro oído espiritual está más abierto que el de otro, y nuestro corazón más dispuesto a hacerlo. Si aquí tiene que ver con disposición, tiene que ver con abrir nuestro oído, nuestro entendimiento. Tiene que entenderse de que mi disposición es importante para el Señor, ¿verdad? Entonces voy a definir primeramente el concepto. Yo tengo, gracias a Dios, una Biblia que me permite leer las palabras en el griego, en el original y en el hebreo. ¿Ya? Y la palabra para piedad se podría decir de la siguiente manera: misericordia, devoción, vida piadosa, conducta santa. Si yo quiero definir entonces el término de piedad, tengo que tomar todos esos aspectos para poder entender mejor el concepto. Dios es piadoso, Dios es misericordioso. Jesús fue devoto a su Padre. Él vivió una vida piadosa. Su conducta fue impecable. Entonces estoy viendo en Jesucristo esa conducta. Y Dios nos manda a ser imitadores ¿de quién? ¿Del pastor? No, de Cristo primeramente. Y si yo estoy dando el fruto de Cristo, imítenme a mí, como Pablo lo pudo decir. Y si usted está dando el fruto de Cristo en su vida y la conducta de Cristo, entonces usted puede decir: imítenme a mí también. Sin ningún problema. Pero siempre y cuando eso suceda. Entonces, podríamos definir en términos sencillos que la piedad se refiere a la reverencia, a la devoción, a la obediencia a Dios, así como a la compasión y misericordia hacia los demás. No es solamente con Dios, sino que también va con nuestro prójimo. La piedad es aplicada para con nuestro prójimo, ¿verdad? Recordemos que todo encierra el primer y segundo mandamiento: amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se nos olvide nunca eso. Y este tema es transversal a lo largo de la Biblia. Usted lo va a encontrar desde el principio al final. Así que este concepto usted lo va a ver en todo aspecto, en toda historia quizá, y en todo libro de la Biblia. Recuerde: piedad, misericordia, devoción, vida piadosa, conducta santa, es lo mismo que decir piedad. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender de que a nosotros se nos demanda vivir sumisamente delante de Dios. Vidas piadosas. Implica, hermano, la piedad implica una actitud humilde. Jesús dijo: yo soy humilde. ¿Y qué más? Y manso. No es porque él era humilde porque tenía una casita humilde, sino porque su corazón estaba dispuesto a someterse a Dios en sumisión, completamente en obediencia, para lograr lo esperado por Dios, que es nuestra salvación. Y yo veo a Cristo perfectamente. Todo está en Cristo. Usted tiene que buscar a Cristo, tienes que mirar a Cristo. Si quieres aprender de alguien, aprende de Cristo. Él es el perfecto, Él es el ejemplo de sumisión, de misericordia, de obediencia, de piedad. Es Él, hermano querido. Él es tu referente. Y tú tienes que imitar, y yo también, tenemos que imitar su conducta. Porque el Espíritu Santo que se nos dio, no se nos dio para que Él se sentara al lado de nosotros. Se nos dio para que nos hablara y nos recordara todas las cosas y nos guiara y nos llevara a hacer la voluntad y transformar nuestras vidas desde lo más profundo hacia afuera para mostrar ¿a quién? A Cristo. ¿Ve que todo nos lleva a Cristo? Todo es cristocéntrico. Todo le pertenece a Cristo, dijo el Señor. Por Él y para Él, todas las cosas, las del cielo, de las de la tierra,
Todas las cosas son de Él y para Él. Y Dios trabaja en Cristo, no fuera de Cristo. Voy a explicar quizá a lo mejor esta parte. Dios no hace nada, no te va a dar nada, no va a responder nada si tú no estás pidiendo o estableciendo la voluntad de Cristo en tu vida. Todo se da en Cristo, porque Él es el Hijo amado de Dios, en quien se complace. Él tiene los méritos, es Cristo, el centro de Dios. Si tú me dices, ¿quién es el Hijo de Dios amado? Es Cristo. Y todo se da en Cristo. Y el Señor responde todo en Cristo, hermano. No fuera de Él. Dios no te va a dar sanidad fuera de Cristo. Dios te va a dar sanidad en Cristo. Dios no te va a dar salvación fuera de Cristo. Dios te va a dar salvación en Cristo. Dios no te va a perdonar fuera de Cristo. Dios te perdona en Cristo. Todo debe girar en torno a Cristo. Y este concepto de piedad debe reflejar a Cristo en nuestras vidas, porque Él es el referente. Veamos lo que dice 1 Timoteo 3, del 14 al 16, con respecto al misterio de la piedad revelado. Sigo hablando de piedad, pero aquí vemos a Dios siendo el piadoso, el misericordioso. Y dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Antes, ¿qué es la iglesia del Dios viviente? ¿De quién es la iglesia? ¿Del pastor? No, del Dios viviente. Y es columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí lo explica Pablo. Es un misterio ahora revelado. Esto estaba oculto para Israel, pero fue dado a nosotros, revelado por Dios, por la persona de Jesucristo. Y miren lo que dice: Dios fue manifestado en carne, la encarnación, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Juan 3:16 me habla de la misericordia y de la piedad del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el misterio de la piedad en Cristo, que ha sido dado al mundo, para recibir la misericordia y la piedad. ¿Saben lo que es piedad? La piedad, en términos sencillos, legales, es darle una oportunidad a alguien que no se lo merece. Si lo podríamos decir de esa manera. Es darle la oportunidad a alguien que no merece piedad. Que sabes que lo hizo tan mal, que hizo las cosas tan mal, que pasó las reglas y que lo único que merece es el castigo. Pero la piedad es dejarlo en libertad. Y nosotros éramos aquellos que no merecíamos nada. Solamente la muerte. Pero el Señor tuvo piedad, que es misericordia con nosotros, y mandó a su Hijo para darnos a conocer este misterio. Ahora la pregunta es: ¿tengo un corazón misericordioso y piadoso como el del Señor? Que el Señor nos ayude, porque ese es el punto hoy día. Entonces ya definí el concepto. Segundo, hay provecho en todo, en la piedad. Veamos lo que dice 1 Timoteo 4:8. Tiene provecho para todo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Estoy hablando en términos espirituales. Pero la piedad para todo, ¿qué? Aprovecha, hermano. La piedad para todo aprovecha, pues tiene además promesa de esta vida presente. O sea, en la vida presente vas a recibir la bendición del Señor, la ayuda del Señor, las promesas del Señor, pero también tiene promesa para la vida eterna, presente y venidera, dice.
Entonces, no solamente que esta piedad es provechosa en esta vida que usted tiene hoy día, sino que además es provechosa para la vida futura. ¿Estás recibiendo de parte de Dios esas bendiciones en tu vida por ser una persona piadosa y misericordiosa? Porque hay beneficios, hay bendiciones, hay ayuda del Señor, hay guía de Dios. Cuando usted y yo vivimos verdaderamente en la piedad, los piadosos para el Señor son preciosos. Los que son misericordiosos son preciosos para el Señor, porque están reflejando su carácter y Él está diciendo, estos son mis hijos, que son iguales que mi Hijo amado, que es Jesucristo. ¿Entiende la relación? Tendremos vidas bendecidas de parte de Dios, victoriosas. Tendremos guía cotidiana para vivir en la voluntad de Dios. Además, fomenta la humildad en mí, hermanos, en nosotros. Nos consuela además en los tiempos difíciles. Tenemos conexión permanente con Dios. Y además, nos permitirá ser ejemplo a los demás. Entonces, la piedad abarca todo esto. ¿Quieres ser bendecido? Sé piadoso. ¿Quieres tener victoria? Piedad. ¿Quieres vivir una vida guiada por el Espíritu Santo? Entonces, ten piedad y misericordia en tu vida. ¿Quieres ser humilde? Guíate por Jesucristo, que era humilde de corazón. Nos consuela, claro, porque las promesas de Dios consuelan, hermano. Toda promesa de Dios consuela, porque son verdaderas, son certeras. Yo tengo convicción de que cada promesa de Dios dicha por Él se va a cumplir. Eso es mi fe. No dudo de Dios para nada, sino que al contrario, mi fe verdadera está basada en la certeza de las promesas verdaderas, porque Dios habló. Todo hombre sea mentiroso, mas Dios veraz. Dios es veraz. Nosotros podemos a lo mejor prometer y no cumplir. A lo mejor podemos hacer un voto y decir voy a hacer esto y esto otro. Y finalmente no es así. Un día digo sí, un día digo no. Pero el Señor es firme, roca inconmovible. No tiene sombra de variación. Y eso es bueno porque nos da seguridad, estabilidad. Y nos da un lugar firme donde edificar nuestra casa espiritual. Nos da un lugar firme para poder establecernos, sabiendo que Dios no va a cambiar. Qué maravilloso saber todo esto. Entonces, para mí es importante que nosotros establezcamos porque es provechoso, porque es bueno, porque es de bendición y hay provecho en ella, en todo aspecto. Quiero leer lo que dice el contexto completo de primera de Timoteo del 4, del 6 al 16, para contextualizar todo esto. Y aquí ya viene la parte pesada. Si esto enseñas a los hermanos, ¿sí? ¿Estamos viendo, no? Sí, al 16. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué? Lo que estamos hablando. Serás, ¿qué? Buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, lo que quiero decir que es importante la doctrina dentro de la iglesia. Es importante las palabras de fe. Son importantes porque son la base. Es una disciplina. Aquí está hablando de una disciplina de 12 disciplinas espirituales. Pero está hablando casi de la más importante, que es la palabra de Dios, porque esta nos provee el conocimiento de lo que significa y de lo que Dios espera de cada uno de nosotros y de lo que Dios quiere. Esta es una disciplina. Por lo tanto, el buen ministro del Señor va a establecer lo primero en su vida. Estudio, escudriño, se escudriña la Escritura,
busca y anhela la palabra de Dios, porque es palabra inspirada por Dios, es del Espíritu Santo. Entonces, si esto enseñas, ¿hay hermanos que tienen capacidad de enseñar y hermanas? Sí, pues hermana. Cuando usted enseñe a los demás, dentro o fuera de la iglesia, usted va a ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Sabe quién es el más grande? Sí, pero Jesús dijo que había grande y pequeño. Y se caracterizan por una cosa. Si enseñas estas cosas a los demás, serás llamado grande en el reino de los cielos. Pero si enseñas y no enseñas estas cosas a los más pequeñas aunque sean, serás considerado pequeño. Entonces, para Dios, el grande en el reino es aquel que enseña la palabra, que la establece y que sabe usarla correctamente. Aquí no son los superapóstoles, los superprofetas, los superpastores, los superpredicadores los grandes. Los grandes son aquellos que enseñan al pueblo la palabra del Señor. Así que cualquiera de los que está acá, sea quien sea, puede ser grande en el reino de los cielos. Pero dicho por Dios, porque usted a lo mejor o yo podemos decir, oye, que este hermano es poderoso, como de ese hijo de Apolo. Pero yo no quiero ser poderoso, quiero ser grande, quiero ser conocido por Dios. Que Dios diga de mí, de usted, este es grande porque enseña la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Sigamos. Desecha las fábulas profanas. Eso, un buen maestro, alguien que se conduce bien dentro de la iglesia, lo desecha. Porque queremos ser buenos siervos de Jesucristo, buenos ministros del Señor, ¿verdad? Y de vieja, ejercítate para la piedad, dice. Ese es el punto principal. Busca eso, establece eso, crece en eso. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, en lo espiritual. Pero fíjese, voy a tomar ese ejercicio para llevarlo al ejercicio espiritual, el ejercicio físico. Usted sabe que un atleta de alto rendimiento, ¿qué necesita hacer? Entrenar, comer bien, aplicarse a las reglas, ¿verdad? Hacer su rutina. ¿Por qué? Porque él quiere alcanzar un fin, que es ser el mejor, alcanzar la corona de la victoria, ser premiado y ser distinto a todos los demás. Por lo tanto, es muy disciplinado. Estoy hablando de una persona que hace actividad física de forma profesional o semiprofesional. Estoy hablando del fin, de alcanzar la meta, de alcanzar el premio, de alcanzar la victoria. Y de la misma manera, los ejercicios espirituales son exactamente lo mismo. Yo debo tener disciplina, debo tener las reglas claras, debo ejercitarme en ellas para que el fin, por medio de los medios de las disciplinas, alcance la piedad. De ahí voy a explicar este tema. De alguna manera la disciplina ya es entrenamiento espiritual. Autocontrol, obediencia a los mandatos de Dios. Pero se trata de un crecimiento espiritual finalmente. De una conformación a la imagen de Cristo. Al final lo que Dios quiere formar, y lo he venido diciendo y diciendo y diciendo, no me voy a conformar que la iglesia no se parezca a Cristo. Ese es el fin, mío y suyo. Usted no se conforme a ser menos que tener la imagen de Cristo en su vida. Hermanos, se los digo, esa es la imagen que sirve al mundo. Esa es la imagen que sirve dentro de la iglesia. Ese es el carácter que sirve para poder recibir a aquellos que van a llegar a este lugar, no otro. Entonces sigamos leyendo. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibidas por todos. Se las dejo ahí. Es fiel y es digna de ser recibidas por todos. No por algunos, por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios porque esperamos en el Dios viviente.
que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Ejercítate para la piedad. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque aquí dice por qué no debemos tener en poco la juventud. Sino que el ejemplo que tú le das a los demás es tu carta hacia todos. Sino que, si no sé, ejemplo en los creyentes, ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ejemplo. Dios está buscando ejemplos en nuestras vidas. ¿Nos falta a todos? Por supuesto. ¿Queremos establecer este ejemplo en nuestras vidas? Sí. Pablo enseñaba esto y era palabra digna de ser recibida por todos. Correcto. Seamos ejemplos entonces los unos de los otros. El que tenga esa palabra que la use. Pero palabras no corrompidas, sino de bendición. Porque dice que seamos ejemplo en palabras. No estoy hablando de la Biblia. No está hablando de doctrina. Está hablando de cómo usamos nuestra boca en nuestras conversaciones. O cómo muchas veces algunos de sus bocas salen palabras corrompidas, como garabatos, como maldiciones. Usemos bien las palabras. ¿Se imagina usted a los apóstoles y a Jesús hablando, diciendo malas palabras? Es inimaginable. Y entonces, ¿por qué nosotros muchas veces o en algunas ocasiones pueden salir estas malas palabras o las maldiciones de nuestra boca? Si servimos a un Dios santo, piedad es santidad, misericordia, vida santa, conducta. Está hablando el Señor. Atiéndalo. Yo solamente estoy replicando lo que dice el Señor. Dice antes, conducta. Dios se preocupa de la conducta, hermano. No solamente de nuestras palabras, sino de la conducta que nosotros con la conducta que nosotros nos presentamos delante de los demás. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Somos hijos de Dios. Y no podemos conducirnos como aquellos que no tienen Dios. No podemos vivir como aquellos que no tienen Dios. No podemos hacer lo mismo que los demás hacen, sino que nosotros hacemos lo que Dios nos pide o nos dice que hagamos. La conducta para Dios es importante, porque la conducta de Cristo fue impecable. Y la conducta de los apóstoles también. Y la conducta de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo, también. Amor. Dios es amor. Todo lo que hagamos, todo hermano, todo lo que tú hagas dentro de la iglesia, todo lo que tú aportes, se debe hacer en el correcto amor. Cuando tú haces, y lo expliqué en el estudio bíblico, y dije lo siguiente, cuando tú haces esperando que alguien te dé las gracias, ya lo hiciste para ti y no para Dios. Se supone y entendemos que vamos a dar la gracia. ¿Me entiendes? Porque como hijos de Dios somos agradecidos. Y somos agradecidos por los hermanos. Pero tú no esperes que alguien te dé la gracia. Tú tienes que esperar que Dios te recompense en público. Que sea Dios y no otro. Dios. Dios exalta su tiempo. Pero todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, el servicio, la oración, la ofrenda, la coordinación, las primicias, las ofrendas mensuales, lo que sea. Si usted movió un pañito y limpió ahí, si usted fue al baño y puso agüita o puso confort, lo hizo para el Señor, hermano. Porque lo hiciste con la actitud correcta. Si lo hiciste para que te vieran o para que alguien te felicitara, lo hiciste para ti. Por lo tanto,
no hay amor ahí. Si usted ama a su prójimo, usted va a ayudarlo con sus necesidades, sin tocar trompeta ni campanilla. Porque el Señor provee, el Señor nos da en espíritu. Ese espíritu que está dentro de nosotros con minúscula debe ser controlado y guiado por un espíritu mayor. Y ese espíritu mayor es el Espíritu Santo. Él es el que tiene que guiarte, Él es el que habla, Él es el que te enseña y te guía. A Él debes escuchar, al Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo se oye cuando nos habla por medio de la fe. Ejercítate para la piedad. ¿Quién te está hablando? ¿El pastor o el Espíritu Santo? Yo estoy leyendo el texto bíblico. Por lo tanto, el que te está hablando hoy día es el Espíritu Santo. Y cuando oigo al Espíritu Santo y le obedezco, entonces yo ando en su voluntad y vivo en su voluntad y me someto a su voluntad y vivo de acuerdo a lo que Dios espera de mí. Por eso, no basta con decir que soy un cristiano. No basta con decir que soy un creyente. No basta con decir que vengo a la iglesia. No basta con esas cosas, sino que debe bastar cuando tu vida se someta y empieces a vivir de verdad la vida del creyente, la vida espiritual. Y pureza en todo aspecto, moral, física, espiritual. Y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea santificado. Porque usted va a ser presentado delante del Rey de Reyes, yo también con usted. Y tenemos que acercarnos con vestiduras blancas. ¿Verdad? Ataviada, vestida de lino fino, resplandeciente, dice. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia santa. No lo digo yo, lea la Biblia. Allí lo dice. Unos que no mancharon sus ropas con las cosas del mundo, sino que se lavaron con la sangre del Cordero y permanecieron limpios. Porque Dios te puso anillo cuando no lo tenías. Dios te cambió de ropa. Porque los harapos que andábamos trayendo, hermanos, eran inmundos. Y te vistió. Él te puso un calzado porque andábamos a pata pelá. Él te vistió. Él te puso anillo. Y el anillo significa que eres parte de su herencia, hijo. Te puso calzado, te vistió. Bendito sea el Señor por eso, hermano. Bendito sea el Señor. Que tenemos una vestidura nueva, espiritualmente hablando. Querido, usted debe estar resplandeciendo. Entre tanto que voy, ojo, ¿de qué debemos ocuparnos? Del ejercicio espiritual, de la disciplina espiritual. Ocúpate de la lectura, en la lectura, exhortación y la enseñanza. Ocúpate de eso, hermano. Eso es un ejercicio espiritual. Eso es una disciplina espiritual para tu vida. Hay otras más que las voy a nombrar. ¿Hasta ahí? No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, mira. Ocúpate en estas cosas, en estas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. No cambiar la verdad de Dios por otras cosas. Persiste en ello, o sea, mantente firme en esas cosas hasta el final. Pues haciendo esto, tú te salvarás. A ti mismo primeramente y a los que te oyeren. Un buen maestro de Jesucristo. Un buen siervo de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ver algunas
disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son previas a la acción de la piedad. Se pueden conocer también como prácticas espirituales, ejercicios espirituales. Y son actividades que se usan para cultivar, ¿ya?, nuestro conocimiento y presencia de Dios más cercano con Él, de tener una espiritualidad mucho mayor, más cercana a Dios, más profunda. Y estas disciplinas se encuentran en la Biblia, si no están fuera de ellas, queridos hermanos. Y es por eso que muchas veces no entendemos que queremos irnos por el camino más corto. Y no queremos hacer lo que Dios nos manda. Como seres humanos tenemos la tendencia a no incomodarnos. Tenemos la tendencia de irnos por el camino más corto y no andar y transitar por las palabras de Dios. Y estas son las más comunes. La oración. Aquí está hablando de una disciplina. Está hablando de la palabra, de la doctrina, pero también está la oración. ¿Pasamos tiempo con el Señor orando? Porque una cosa es que el Señor nos hable por intermedio de su palabra, y otra cosa es que yo hable con el Señor, pues. ¿Y hablo yo con el Señor la cantidad de tiempo que debo hablar? Hay oraciones modelo, hay oraciones de intercesión, hay oraciones de clamor, hay diferentes tipos de oraciones. Lo más importante es que usted se dirija a Dios cada día y tome un modelo bíblico, por ejemplo, de Daniel 3 veces al día. La mañana, quizás en la tarde, quizás en la noche. Quizás no estoy hablando de 10 horas seguidas, pero tome un modelo de oración. Sea disciplinado. Voy a presentarme en la mañana. Señor, al mediodía ya tengo que orar, porque necesito que mi espíritu siga conectado contigo. El día tiene 24 horas, hermano. Y estamos casi 8 o 10 horas fuera de la casa. Y cuando llegamos, Señor, de hacer todas nuestras actividades, le decimos, Señor, gracias por este día. Me gusta mucho Daniel. Dios le respondió a Daniel. ¿Sabía usted? Y era muy amado en los cielos. Pero este sí que era disciplinado. Jesús se apartaba para orar. Mire, el estudio de las Escrituras, el ayuno. Y el ayuno, ¿sabe? Jesús lo hizo, es bíblico. Sus apóstoles lo hicieron. ¿Ya? Por supuesto que esto no es impositivo, son los medios para llegar al fin. Si usted quiere ayunar para retirarse y estar más con el Señor, hágalo. Hágalo. Está allí. Está allí, hermano. Pero no haga dieta, sino que sea un ayuno espiritual. ¿Verdad? Porque hacer dieta lo podemos hacer cualquier día. Pero si hacemos una oración con ayuno y nos apartamos para el Señor, buscándole, vamos a tener menos cosas en la cabeza en qué pensar. El silencio, hermano, y la soledad, para reflexionar sobre o meditar sobre la palabra del Señor. Jesús se retiraba. Si tú necesitas retirarte en algún momento, Dios nos permite hacer un retiro. Porque ahí sí que dejamos viernes, sábado y domingo para las cosas espirituales. Pero un retiro espiritual significa que yo me aparto. Me voy a una plaza, me siento, medito sobre las palabras del Señor. Fuera del mundanal ruido. Me voy a una playa, me siento, admiro la presencia del Señor. Reflexiono sobre mi vida, reflexiono sobre el Jesús, reflexiono sobre la iglesia. Tiene que sacar el ruido de su oído, la tele de su oído, la radio de su oído, las conversaciones diarias de su oído. Tiene que escuchar al Señor. La adoración, pero la adoración no es cantar. La adoración es un estilo de vida. Yo adoro con mi vida al Señor. Soy un sacrificio vivo de alabanza, dice la Escritura. Cantar cualquiera puede tener voz bonita, una voz hermosa, preciosa, entonada. Pero si no tiene una vida de adoración, ¿de qué le sirve cantar? Si no va a subir ni siquiera allí. Las moscas van a caer. Porque va a ser ruido para ella. Espiritualmente es ruido para Dios. Pero si nosotros tenemos una vida consagrada,
con una espiritualidad profunda, cuando usted cante va a subir como olor fragante, hermano. Si Dios tiene ángeles que le canten, tiene ministros y voces perfectas. Nadie puede negar y puede decirme a mí que yo no cante, voy a cantar. ¿Ya? Pero antes voy a vivir la adoración. La hospitalidad, hermano, que es tan importante. Es un medio, es una disciplina. Ser hospitalarios. Onésimo fue hospitalario con Pablo. ¿Verdad? Marta y María, hospitalarios con el Señor Jesucristo. La hospitalidad es importante. Es como tú atiendes a aquellos que vienen. Y debemos atender a los hermanos con buena cara, si no, no los invitemos. Con buena cara. Riéndose, contento, sirviendo, tecito, pancito, ahí está. Eres especial. Para mí llegaste a mi casa y eres especial. Yo te considero especial en la casa. Desde antes prepare las cosas. Hospitalidad se nos va. Y todo eso aporta, hermano. Aporta en tu vida. Porque estás practicando. Dice, ejercítate para la piedad. Y estos son los ejercicios. Para que seas piadoso. Para que tu conducta de verdad refleje a Jesucristo. La confesión y arrepentimiento, ¿para qué decirlo? Debemos tenerlo a diario. Servicio y ministerio, hermano. Y este es un punto, quizás me voy a extender un poquito, pero no importa. Yo sé que después te llega a almorzar sin ningún problema. Pero ¿sabe? El servicio y ministerio no tiene que ver con que alguien te diga, ven, escúchelo por favor. Les voy a mandar el texto bíblico. ¿Alguno tiene don? Ministrelo. Ministrelo. ¿Alguno recibió don? Ministrelo a los demás, pues. Es la gracia del Señor. Ministra tu don. Ministra tu servicio. Ministra. Que no es lo mismo. Tú tienes, hermano querido, que empezar a decir, ¿qué hago, Señor? El hermano dijo, heme aquí, envíame a mí. Hoy día escuchaba a un pastor la mañana y me pareció chistoso lo que dijo, pero lo voy a decir igual. Llegó una hermana a la iglesia y encontró que había una mancha ahí. Y dijo, traigan al encargado del ministerio de limpieza para que limpie esa mancha. ¿De qué estamos hablando? Del ministerio de limpieza. Toma el paño, toma la escoba y hácelo tú. Tú. Y se acabó. No hay que llamar a ningún ministerio, ni a ningún pastor, ni a ningún hermano del ministerio. Hágalo usted. Me dio risa, pero es verdad. Pastor, falta confort. Y yo estoy preocupado de la oración y de la prédica. Pregunte, ahí está el confort y lo lleva. Y lo pone usted. Y se acabó. Así es sencillo. Si no es más que eso. No, si yo como pastor me doy cuenta que falta algo, voy a hacerlo, voy para allá. Le voy a preguntar a mi esposa porque todo se lo pregunto. Perdón. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La mayordomía, que eso involucra ya al ministerio. Pero tenemos que ser mayordomos de nuestro tiempo, de nuestras finanzas y de todas las cosas. Tenemos que ser buenos administradores, porque un administrador administra las cosas santas de Dios, no las propias. El Señor Jesús le dijo a algunos, yo te dejé 5, te dejé 10 talentos y yo voy y tengo que volver. Te dejé a cargo. Y cuando vuelva quiero resultados. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Unos dieron ya, yo tengo 5 porque sé que tú eres complicado. El otro tuvo 10 y el otro lo escondió. Entonces, hermanos queridos, hay ejercicios, hay disciplinas espirituales para alcanzar y para practicar la piedad.
Hermano, yo se la he nombrado oración, estudio bíblico, estudio de las escrituras, perdón, el ayuno, el silencio, la soledad, la adoración, la hospitalidad, la confesión y arrepentimiento, el servicio y ministerio, la mayordomía. Hay hartas cosas que hacer personalmente. Finalmente, 1 Timoteo 4:12 dice, y aquí hablo ya del don, de esto que se está ejercitando lo que Pablo esperaba de su discípulo, el ejercicio final de su conducta, de su ejemplo a los demás. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Y cuáles son estas aplicaciones que nosotros podemos hacer? Porque hay aplicaciones, hermano. Ahora ya les dije todas las cosas, lo que debían hacer. Ahora, ¿qué hacemos de verdad? ¿Qué hago de verdad? Primeramente, amar a Dios por sobre todas las cosas. Debes establecer el reino en tu corazón primeramente. Dios primeramente. Dios. Que no te pase lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que habían perdido su primer amor. Lo segundo, practicar la justicia y la piedad. Ser justos en todo aspecto. Y ser equitativos. Ser misericordioso y compasivo con los demás. Aplica tu compasión y tu misericordia con los demás. La misericordia se aplica cuando uno ve la necesidad del otro. En todo aspecto, sea espiritual o material. Yo no le voy a enseñar. Usted simplemente va a aplicarlo en su corazón porque usted tiene a Cristo en su vida. Ayudar a los necesitados. Orar y adorar con sinceridad, de verdad. No vengas a este lugar, hermano, a enojarte, a molestarte. Ven con un espíritu abierto, sincero delante de Dios. Amén. Debemos evitar la hipocresía, hermano, dentro de la iglesia y la ostentación de creerte más que lo otro. No, hermano, tú tienes que mirar el ejemplo de Jesús. Jesús se hizo siervo. Ese es mi ejemplo. Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar el calzado de mi maestro. Siendo grande entre los hombres, profeta de Dios. Él dijo, voy a menguar, que Cristo crezca en mí. Agradecer lo que hacemos nosotros y alabar al Señor de corazón. Buscar y establecer la santidad en nuestras vidas, hermano. Perdonar a los demás. Eso es lo práctico. Proclamar el Evangelio a toda criatura, hermano. Hay muchas formas de proclamar el Evangelio y esperemos, hermano, que usted comparta estas cosas con los demás. Eso es un ejercicio, eso es lo práctico. Esa es tu vida espiritual, de verdad, que se manifiesta, que yo voy a decir, usted va a decir, oye, hermano, verdaderamente tiene un corazón perdonador. No rencilloso. Oye, verdaderamente el hermano es misericordioso y compasivo. Verdaderamente mi hermano es justo en su manera de ser. Verdaderamente mi hermano, ¿verdad?, viene a adorar con sinceridad en este lugar. Verdaderamente mi hermano le gusta proclamar el Evangelio y compartir las buenas nuevas con los demás. Eso se tiene que ver en nuestras vidas, hermano. Entonces, como conclusión, tenemos que dejar todo lo que no nos sirve. En este caso, Pablo le decía las profanas fábulas que no sirven en tu vida. Deséchala y establece y ejercítate para la piedad. Ese es el punto hoy día. Lo vas a hacer porque si lo haces, vas a parecerte a Jesucristo. Porque si usted lo hace, se va a parecer a Dios. Y aquí se necesita a Dios. Amén. Vamos a orar.